visualiza? Sí, doctora, sí se puede ver. Ok, muy bien. Sí, se ven los cambios también. Sí, doctora. Ok, qué bueno. Para que no vayas. Ya, bien. Bien, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Delia Cruz, endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy actual, muy interesante, eh, de muy asidua concurrencia en nuestros consultorios, ¿no? Incluso no solamente en los consultorios, muy frecuente en nuestra población, dado que tenemos que abordarlo en el momento que el paciente pues acuda incluso por otra patología y lo vemos en estas condiciones, tenemos que intervenir. ¿Ok? Entonces el tema de hoy es obesidad, dislipidemia. Vamos a hacerlo por partes, tratar de ser lo más conciso posible y sobre todo ponerle atención en lo que es el tratamiento, ¿no? Que es en este caso el objetivo del tema. Bien, entonces empezamos con la obesidad. ¿Ya? Bien, entonces hacemos una introducción. Miren el estado en el que estamos con esta población, ¿no? En aumento de peso, vamos a ponerlo todavía así. Hubo un estudio aquí en el 2012 realizado por la Universidad Cayetano Heredia y un grupo de estudio que hizo toda una encuesta a nivel nacional. El estudio se llama el PERUDIAB, fue en el 2012, donde en lo cual se registra, miren, una prevalencia de diabetes, datos propios aquí en el país, una prevalencia en 7%, no tan lejana relacionada a la población mundial que también registraba aproximadamente 6,8, 7%. Estábamos como que casi en el mismo nivel, ¿no? Entonces, imagínense ya una prevalencia del 7% de nuestra población ya con diabetes. Otro dato importante que llama la atención también en este estudio ya del 2012, miren cuántos años atrás es el estado de prediabetes, muchas veces subdiagnosticado, como ustedes vieron en las consultas, ya vienen con glucosas alteradas, de repente ahí no ahondamos un poco más en buscar estos estados de prediabetes que ya es prácticamente tocar la puerta de la diabetes, ¿no? Y miren, en esa oportunidad, en el 2012 teníamos ya una prevalencia del 23% de la población estaba en prediabetes. Ya ya a nivel del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? En la cual realizan encuestas, y esta es la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, ENDES, ya en el 2015, unos años después, también a través de sus encuestas, miren los datos que nos proporcionan. Ya ahí nos indica que el 35,5% de la población del Perú, obviamente en la población mayor de 15 años, ya padece sobrepeso y 17,8 de esa población, de la población nacional, padece de obesidad. No pocos, realmente no pocos. ¿Cuántos de estos van a caminar a la diabetes, incrementando así nuestra prevalencia? ¿No? Entonces, como siempre se ha mencionado ya en los congresos, estamos ya prácticamente andando en una situación endémica de obesidad, cosa que antes no tenía esta importancia, ¿no? No se reconocía la obesidad como una enfermedad como tal, no tenía su código de enfermedad, el CIE-10, ¿no? El cual manejamos ahora, el cual ahora sí ya se puede abordar, ya se puede tratar, ya se puede intervenir. Entonces, ¿cómo definimos el estado de obesidad? Se habló muchas veces el consumo desproporcionado entre las calorías y el gasto calórico, sí, efectivamente tiene que ver, pero cuando se han ido revisando todo el proceso fisiopatológico, se encontró que no era tan tranquilito, así que uno aumenta de peso y bueno, quedamos solamente en la diferencia de calorías entre lo que consumo y eh, lo que consumo y lo que gasto. No quedaba solo ahí, sino que a través de estos estudios a nivel de fisiopatología lo que se encontró es que había un estado inflamatorio
crónico, pero de bajo grado. Es decir, de bajo grado, no me estoy refiriendo obviamente a esos estados inflamatorios propios que uno reconoce, ¿no? Como una celulitis, rojo, inflamado, no ese nivel de inflamación. Por eso lo denominamos de bajo grado, ¿no? Pero persistente, crónico, el cual se relaciona, sí, mecánicamente, como dice el literal, ¿no? El término, a enfermedades metabólicas con complicaciones ya que se han demostrado a nivel de tejidos, incluso en órganos, a partir del estado de sobrepeso y obesidad. No necesariamente solo obesidad, ¿no? Ya desde el sobrepeso podemos empezar a tener daños. Entonces aquí la base de todo ello es que hay una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? De bajo grado. Obviamente uno no lo siente, pues si es que doliera estar obeso, les apuesto que no habría, no dejaríamos que el peso pues nos aumente. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Cómo es que catalogamos? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo calculamos? ¿No? Fácil, sencillo, una fórmula que todos lo conocemos, ¿no? El índice de masa corporal, ¿no? Para lo cual usamos esta fórmula, el peso dividido entre la estatura al cuadrado. Cual ya hay aplicativos, lo podemos hacer manualmente, con las calculadoras, con el teléfono, ¿no? Mucho más fácil de poder calcular. Sencilla, rápida, si bien calculando el IMC, tampoco es que esta sea muy específica, tampoco es que esta sea lo mejor para determinar este grado de peso, dado de que es solamente el peso neutro, ¿no? La masa en sí, pero no estamos hablando propiamente de la distribución del tejido adiposo, que tenemos varios tipos de tejido adiposo, ¿no? Tenemos la grasa, la blanca, que es la que realmente se relaciona con la obesidad, y otro tipo de grasa, la grasa parda, que más bien tiene que ver con la parte de la termogénesis, ¿no? Que tiene otro fin fisiológico útil, ¿no? Funcional. Entonces, esto no diferencia, no nos permite diferenciar qué tan incluso con aumento de la masa muscular, que puede verse en personas, ¿no? Que de repente pues, practiquen ejercicio y de repente sí tengan un poco más de masa y esa diferencia tampoco nos ayuda a diferenciar. Tampoco en los pesos muy bajos. Podemos decir que esto está muy bien, está normal, pero de repente con poca masa muscular. Eso es lo que nos diferencia. Pero bueno, es con lo que contamos, una medida fácil, sencilla, ¿no? Y definitivamente esto es, en las consultas, como ustedes ven, atendemos tantos pacientes, nos ayuda siempre con un tamizaje. En realidad lo podríamos colocar en ese término, como un buen tamizaje. ¿Ven? Entonces aquí lo estaríamos. Entonces vamos desde un peso bajo, mire, normal que va desde 18,5 hasta 24,9. Un sobrepeso ya se considera de 25 hasta 29,9, ¿no? Esto está en kilos por metros cuadrados de superficie, ¿correcto? Y ya obesidad, arrancamos a nivel del IMC de 30, ¿no? En esta relación. Primer grado va de 30 a 34,9, segundo grado de 35 a 39,9 y la obesidad de extrema mórbida de tercer grado ya mayor a 40. Estadiado eso, aplicado eso, conociendo eso, podemos interpretar lo siguiente. ¿Por qué se estadía así? ¿Por qué primer grado, segundo grado, tercer grado? Se ha visto con los estudios, ¿no? Si vamos a este cuadrito, está mi puntero. ¿Qué cosa vemos aquí? Mire, un descenso, ¿sí? Fácil, no les voy a complicar. Un descenso. Eso se ve en pesos inferiores a 25, ¿no? Que estamos hablando de pesos normales abajo. Se le hizo un seguimiento a un grupo de pacientes, ¿sí? En lo cual seguimiento no se registró durante los primeros 5 años, pero sí, después de los 5 años, miren lo que se vio. Si yo mantengo mi peso por debajo de un IMC de 25, mi riesgo de mortalidad dice. Pero ¿qué se encontró? Que del peso de 25, estamos hablando de sobrepeso, cuando este aumentaba entre 15 kilos por metro cuadrado de superficie, si lo pongo en IMC sería 5 más. Si mi IMC aumentaba en 5 más, ¿no? Del punto de partida, aumentaba mi riesgo de mortalidad. Y miren cómo va en su vida.
Y de ahí son los estadiajes, parten de 25 a 30, tengo más riesgo de mortalidad. Me aumento 5 más, 35, más riesgo de mortalidad. Y así hasta 40, ¿no? Que es ya eh, la severidad, la obesidad extrema, severa, mórbida. Mire cuánto es la diferencia entre hombres y mujeres, más en varones, el riesgo de mortalidad, riesgo de enfermedades cardiovasculares relacionado, ¿no? con las obesidades extremas. Entonces, es a esto que por el grado de mortalidad, por los grados que van aumentando y el riesgo paralelo de mortalidad, ¿no? Van justamente estos estadiajes que nos permiten ver la gravedad, ¿no? y la evolución a estas complicaciones. También se hizo otros estudios en los cuales se relacionaba el peso con la aparición de diabetes, una de las complicaciones de las varias a las cuales me va a conllevar estando obeso. Entonces, miren, también se partió de un IMC de 25, una ligera elevación aquí, pero vemos acá ya en mujeres, como se ve en esta línea, la línea de las mujeres, miren qué IMC yo ya empezaba el riesgo de diabetes en 26. Y en varón sí se vio que a partir de 30, ¿no? Entonces, considerando estos pesos, estos grados como factores de riesgo. Si bien un tiempo, ¿no? Los protocolos, las guías nos indicaban 30, 35, y eso ya fue disminuyendo, incluso ahora por encima de 25. Bien, hay otra medida que también nos ayuda a ver, ya más allá del IMC, ser un poquito más específicos, es la medida del perímetro abdominal, ¿no? Entonces, como ven, en la mujer 88 centímetros y en el varón hasta 102 centímetros, según las guías a la latinoamericana de diabetes, ¿no? Entonces, en la cual, y las guías sobre todo latinas, la mexicana, las colombianas también usan esta medida para el perímetro abdominal. Entonces, ¿cuál es el punto donde se debe medir? ¿Dónde debo medir? El punto de referencia son las crestas ilíacas, ¿sí? Y un punto todavía mucho más preciso es la línea media axilar, ¿no? la, la cresta ilíaca y el borde inferior de la costilla. Hago una línea imaginaria entre esos puntos de referencia y el punto medio es por donde voy a cruzar mi centímetro, ¿no? Y voy a hacer la medida correspondiente. Para ello lleva, ¿no? Punto de referencia las crestas ilíacas. Entonces, eso me permite hacer una buena medida del perímetro abdominal, donde voy a juntar la medida de esta circunferencia a nivel del ombligo, ¿no? Como se ve aquí en las figuras, como coincide aquí con la cresta ilíaca, ¿no? Y las medidas que acabamos de mencionar. Más preciso aún también se trató de ver la diferencia, ¿no? El índice cintura-cadera, para lo cual usamos estas fórmulas, ¿no? La cintura en centímetros, entre la cadera también en centímetros. Entonces vemos una diferencia entre el perímetro abdominal y la cadera, ¿no? ¿Qué tan voluptuosa, tanto más estoy aumentando en mi perímetro abdominal? Entonces, los que hay una diferencia entre el perímetro de la cadera y el perímetro de la cintura, cintura entre cadera, si tengo una diferencia de menos 0,8 y en varones menos de 0,9, pues tengo un riesgo bajo. Pero mire, para que sea tan poquita la diferencia, tendré que tener un abdomen plano, ¿no? Pero mire ya el moderado. Moderado y es que tampoco no es mucho, ¿no? 0,81 hasta 0,85 en mujeres y en hombres con que es menos de 1 centímetro la diferencia entre el perímetro del abdomen y la cadera. Y ya es alto con que en la mujer solamente se sobrepase una diferencia de 0,86 y en el varón prácticamente ya más de 1 centímetro, ¿no? Ya es también determinante, ¿no? Para determinar el grado de obesidad, en este caso considerando el índice, ¿no? Más o menos en este alto grado correspondería a la figura que tenemos aquí, miren, más cintura con relación a su cadera, ¿no? Cuánta protrusión del abdomen, ¿no? Cuánto tejido adiposo. Bien, entonces, ¿a qué me lleva estar obeso? ¿Cuál es solo estar gordito, ¿no? Sino cuáles son las complicaciones de ese estado de obesidad, ¿no? La obesidad prácticamente se sitúa ya en un factor de riesgo, que definitivamente no aparece todo al mismo tiempo,
todo va apareciendo en la escala de tiempo, ¿no? Resistencia a la insulina, que eso tiene relación con la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infartos, ACVs isquémicos. Trastornos inmunitarios también, como se va a ver en la fisiopatología dentro de este proceso inflamatorio crónico, los trastornos inmunitarios, ¿no? Y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que tiene que ver también con este estado inflamatorio, con este aumento, ¿no? El número y el tamaño de los adipocitos, que puede terminar ocasionando una fibrosis del hígado y por consiguiente una cirrosis, ¿no? Entonces, el estado de obesidad se considera un factor de riesgo de estas patologías predominantemente. También se ha hablado relacionados a cáncer, ¿no? Algunos tipos de cáncer, y así, entre otras, la obesidad también está dando relación con otras patologías. Bien, entonces vamos a revisar un poquito la fisiopatología, no nos vamos a explayar mucho, lo que es lo que ocurre. Miren, este es un tejido adiposo no inflamatorio, normal, en la cual sí tenemos nuestras interleuquinas, tenemos nuestros macrófagos ahí, pendientes de que en qué momento este tejido adiposo envejece, ¿no? Senescencia, envejece, se muere, y entonces empiezo a hacer la reconstitución del adipocito, ¿no? Estos son prácticamente todos los ácidos grasos que en la medida normal de mi dieta, pues voy a almacenar un poco y eso es lo que voy a tener en mis adipocitos, ¿correcto? Y este proceso pues va a mantener en equilibrio, ¿no? En la medida de lo que el adipocito va cambiando, no hay, como verán aquí, miren la cantidad de interleuquinas, que son proinflamatorias, de bajo grado, obviamente, ¿no? Más por reconstitución del adipocito, ¿no? Células macrófagos también que intervienen más en este proceso de reparación. Pero, ¿qué pasa cuando vamos aumentando de peso? Vamos comiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, tenemos que aumentar la capacidad de nuestras reservas. Y una de ellas, el tejido adiposo. Entonces, ya no almacenamos el ácido graso de esta manera. Miren lo que sucede aquí. Los adipocitos empiezan a aumentar de tamaño, ¿sí? Hacen una hiperplasia. ¿Por qué? Con la finalidad de sobreestoquearse de estos ácidos grasos, producto de todo de los alimentos, ¿no? Si esto no alcanza, entonces tenemos que acelerar ese proceso, hacer una hipertrofia y aumentar en número, ya no solamente en tamaño. Todo esto acelera estos procesos que con tranquilidad controlaba el adipocito, se muere, lo voy a renovar. No, acá ya va a ocurrir mucho más acelerado todo. Van a aumentar mis estados, mi estado inflamatorio, se va a aumentar mucho más, 10 veces más de lo que ocurriría normalmente para mantener el equilibrio. Entonces empiezan a producirse citoquinas, adipoquinas, con la finalidad de aumentar todo este pool, ¿no? de células inflamatorias, ¿no? Como son enzimas, ¿no? Factor de necrosis tumoral, catequinas, elastasas, un sinfín de enzimas que van a intervenir justamente para la aceleración. Los adipocitos, cuando llegan a un punto de sobreestoquearse tanto, entran en hipoxia, y al entrar en hipoxia, esas se envejecen, mueren, ¿no? Y tienen que activar los macrófagos para hacer toda la fagocitosis de estos tejidos adiposos y así promover el mayor número de adipocitos, ¿no? Y todo esto crea un estado de inflamatorio permanente, el cual ya se ha demostrado, ¿no? En ratones, en animales. También hay una reacción para mantener el equilibrio de que no se esté formando mucho. Siempre tenemos un controlador. Esa es la respuesta inmune, ¿no? Las células inmunes también empiezan a infiltrar con la finalidad de mantener este equilibrio, ¿correcto? Entonces hay unas apoptosis aceleradas, cosa que no se ve en un estado no inflamatorio. Si esto lo mantenemos por mucho tiempo, vamos a hacer una metainflamación, es decir, permanentemente y por mucho tiempo. Esto va a crear a nivel de estado inflamatorio, va a llevar a un estado de resistencia a la insulina, como vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, esto ya he visto un poco más estructurado, comparando, ¿no? Los adipocitos en estado normal
Y un proceso inflamatorio, sí, pero con la finalidad de mantener ese equilibrio, de ir reponiendo nuestros adipocitos respecto al tiempo que estas duran, ¿no? Envejecen y se mueren y es en su apoptosis. Pero cuando es disfuncional, ¿no? Miren cómo aumenta el tamaño, ¿no? Estas hacen hipoxia, la célula se muere, hay senescencia celular por esta saturación de ácidos grasos, ¿no? Eso va a promover liberación de adipoquinas, todos los factores proinflamatorios, con la finalidad de promover la hiperplasia y la hipertrofia de estos adipocitos. Infiltran también las células inmunes para mantener el equilibrio. No me quiero sobrepasar en formar tantos adipocitos, ¿no? Estas citoquinas inflamatorias no es que están un tiempo, se quedan permanentemente, ¿no? Alteran la señalización de la insulina, ya no voy a tener respuesta a la insulina. Y en parte también esta resistencia a la insulina puede ser incluso parte de un factor protector con la finalidad de no seguir captando, ¿no? De detener un poco este estado de saturación de ácidos grasos a nivel de la adiposidad. Pero la consecuencia es que este estado de resistencia a la insulina a lo largo del tiempo me genera el riesgo de diabetes, todo lo que lleva eso, ¿no? Bien, entonces se empezó a estadiar los grados de obesidad. No podíamos decir solamente, bueno, tienes una obesidad en primer grado, una obesidad en segundo grado y hasta se acabó. Se vio de que en cada estadiaje el paciente podía ya estar incluso teniendo algún evento, alguna complicación. No podíamos esperar estas complicaciones de las que hemos hablado, ¿no? Solamente en una obesidad de tercer grado, una obesidad mórbida. Ya teníamos que eso buscarlo desde la obesidad de primer grado, incluso en el sobrepeso, como lo ven estas guías colombianas aquí. Sobrepeso y obesidad, ¿sí? Aquí se ve chiquito, lo vamos. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, en un estadio leve, sin comorbilidades y asintomático. Simplemente, pues, tranquilo. Pero ya pasa a un estado moderado. Miren todos los riesgos a los cuales el paciente incluso podemos encontrar. Algún riesgo cardiometabólico. Definitivamente el paciente ya va a tener una alteración en el perímetro abdominal. Podemos encontrar triglicéridos altos, HDL bajo, alteración en la presión arterial, ¿no? Criterios de un síndrome metabólico. Ya en un estadio leve a moderado podríamos encontrar estos síndromes metabólicos, ¿no? Incluso riesgos, ¿no? De un hígado graso o alcohólico en los pacientes por este acúmulo de tejido adiposo. Ya incluso también reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, ¿no? Ya incluso molestias articulares, el peso genera eso. Muchas veces piensan, no, era tan joven, me dio una enfermedad articular, pero si tú lo ves con un IMC de 30, caminan, corren con la misma rutina de siempre, de cuando estaban con menos peso. Si yo le agrego peso, por supuesto que voy a dañar todas mis superficies articulares. Voy a empezar a tener no solo dolor en los tobillos, en las rodillas, incluso en la cadera y en la columna, que eso puede generar los dolores de cabeza también, ¿no? Entonces, a todo lo que se expone el paciente, solamente aumentando ya en grado leve a moderado. Bien, y acá estamos hablando ya de un estadio 3, ¿no? Un estado ya un poco de riesgo más alto, ¿no? En la cual ya el paciente, incluso aquí en este estadio, ya podemos estar identificando de repente prediabetes, ¿no? Incluso diabetes, ya de repente algún grado de cirrosis, ya de repente algún estado de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya ni riesgo, alguna enfermedad con riesgo de infarto, de repente un infarto, un preinfarto, esos dolores precordiales, una angina, ¿no? Algún tipo de patología cardiovascular. Y eso en estadios no tan altos, ¿no? ¿Y qué sucede en el muy alto? Ya posiblemente no solamente el paciente esté diabético, sino ya también con alguna complicación de las patologías con las cuales ya se ha complicado. Tromboflebitis, podemos tener insuficiencias venosas, incluso hipogonadismos, como se ven aquí. Hay un estado en el grado de obesidad en el cual incluso aumenta la prolactina, que es una prolactinemia metabólica, y esto puede generar esos estados de hipogonadismo, disminuye la libido y todo lo que conlleva tanto en los varones y en las mujeres los síndromes de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Estos periodos, estos estados de amenorrea,
propio también que se ve en los estados de obesidad, que incluso no solamente tienen que ser muy altos, sino moderados. Bien, y en este cuadrito, si bien está solamente para mencionar los criterios del síndrome metabólico, que antes buscábamos todavía en obesidades mayores, para lo cual se ha demostrado, y estas son guías más actuales las que he mencionado, estos síndromes metabólicos pueden estar en grados leves, ¿no? Y eso han ido variando. Los criterios casi no han variado, que son los mismos que hemos mencionado también en los estadios anteriores. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a la obesidad? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, si hemos hablado de resistencia a la insulina, cuál es la señal clínica más evidente en estado de resistencia a la insulina? La acantosis nigricans, doctora. Muy bien, la acantosis nigricans, muy bien. Eso puede aparecer ya en estado leve. Incluso han visto que están en los estados avanzados, no aparece. Y sí, hay que evaluarlos, como puede no estar en el grado 3, a veces en el grado 1 puede aparecer. Entonces, esto siempre tenemos que observarlo. Cuando aparecen los acrocordones, claramente nos indican que esta acantosis no es reciente, no es de meses. Esto ya viene de muchos. Muy bien. Bueno, entonces empezamos con el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que hablar, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente obeso? Ya hemos estadiado, ya le hemos medido el perímetro abdominal, ya hemos identificado que efectivamente tiene una obesidad, ¿no? Una grasa desproporcionada, sabemos lo que está ocurriendo en ese paciente obeso, todo ese proceso inflamatorio que hemos mencionado, ¿no? Crónico, permanente. Como le digo, si dolieran, no habrían gorditos. Como esto no duele, ¿no? Es un grado de inflamatorio bajo, vamos a ver que eso está expuesto a todo lo que hemos mencionado de las sustancias proinflamatorias. Entonces tenemos que intervenir, buscar síndrome metabólico, como los criterios que hemos mencionado, ya incluso desde el sobrepeso, quiera lo busque ya desde la obesidad, desde el sobrepeso, ¿sí? Todas las complicaciones a las cuales lleva la diabetes. Entonces, el basal en un paciente obeso, basal es su estilo de vida, algo realmente muy difícil, un reto muy difícil de conseguir, ¿no? De parte del mismo paciente y a veces en nosotros se hace realmente bien tedioso pues, acompañar al paciente de su punto cero hasta que pueda hacerlo. Hay gente que lo logra, pero la mayoría no. Entonces, tenemos un paciente y ¿qué es lo que vamos a buscar? Enfermedades cardiometabólicas y complicaciones biomecánicas. Tiene que empezar, piense que su paciente obeso ya tiene alguna enfermedad. No lo vean solo del típico gordito. Voy a buscar si tiene hipertensión, voy a buscar si tiene riesgo de diabetes, voy a buscar si tiene prediabetes, una dislipidemia, hipertensión arterial, ¿no? Hígado graso, ¿no? De repente un síndrome de mire cuántas complicaciones puedo encontrar. Tengo que ir a buscar. Voy a empezar de lo más grave, ¿no? En este caso sería enfermedades cardiometabólicas y complicaciones biomecánicas, como por ejemplo aquí la guía americana lo plantea, ¿no? Entonces, si son de bajos grados, como son sobrepesos, vamos a marcar ahí. Si es mediano, moderado, las enfermedades cardiometabólicas y si son severas. Aquí ya incluso ya hay una intervención no solamente ¿no? estilos de vida, sino que también aquí ya interviene con el tratamiento, ¿no? Intensificar el tratamiento. Objetivos en el peso, por ejemplo, de repente si es un grado leve, voy a hacer las medidas de cambio de hábito, dieta, con la finalidad de llegar al peso poco a poco, ¿no? De acuerdo a la severidad o a la enfermedad que yo vaya encontrando, ya lo voy tratando. Si yo veo que es un paciente que ya está con hipertensión, lo trato. Si yo veo que es un obeso, sea el primer grado, y ya está en prediabetes, lo trato. Es lo que voy a hacer, retrasar estas patologías, ¿correcto? Pues la primera fase en todo, una vez medido todo ello, qué grado de repente está diabético, trato la diabetes, pero voy a evitar que de repente tenga un evento cardiovascular, un infarto o que tenga una hipertensión.
pero las patologías que yo ya voy encontrando de acuerdo a su severidad, yo voy tratando, ¿sí? La base de todo, estilos de vida, ¿no? Entonces tenemos que estructurar aquí, y aquí sí va a intervenir todo un grupo multidisciplinario, no solamente uno. Como verán, el paciente llega y pregunta de todo. Mi dieta, qué como, qué desayuno, y en la tarde después de desayunar, qué como, y de verdad que es agotador. Entonces, por lo menos en nuestro servicio hemos tratado de implementar la nutricionista, que ha sido de gran ayuda porque es bien complejo promover el cambio de comida en nuestros pacientes, ¿no? Su alimentación rutinaria, están acostumbradas al arroz, les cuesta dejar el arroz, les cuesta dejar el cuáquer, vienen consumiendo el cuáquer desde que eran niños y aún sabiendo que es un gasto en vano en un paciente diabético que no le conviene consumir, igualito lo compra, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ser un trabajo lento, ¿no? Con mucha paciencia, convencer al paciente del daño. Ellos ven, pues, ¿cómo me va a decir usted que, que mi maca es peligrosa? No, 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 el alimento no es mal, ¿no? Sino que no es conveniente para un paciente diabético. Tú no tienes la capacidad de repente de explicarle, ¿no? De poder metabolizar este alimento. Se te va a acumular y te va a aumentar la glucosa. ¿Sí? Formas de poderle explicar. Podemos también intervenir. Si no logramos las metas, el objetivo del peso, que es inicialmente nuestro primer objetivo respecto al peso, es lograr entre un 7 a 10% de disminución del peso en relación a su peso de partida. Si tengo un paciente que tiene 100 kilos, mi primer objetivo es reducir un 7 a 10%, que sería entre 7 a 10 kilos. Eso lo tengo que hacer por lo menos cada mes, una pérdida entre 4 a 5 kilos, no más ni tampoco menos. Tiene que ser lento. Si yo no logro y el paciente sigue aumentando de peso o el peso se tranca 3, 4 meses, sigue el mismo peso, entonces voy a intervenir con medicamentos que ahora, a diferencia, ¿no? De hasta hace unos 3 años, no ni mucho, no contaba. Ahora ya contamos con una gama de medicamentos, ya llegó al Perú, ya está usando y sí hay respuesta. Tiene también algunas cosas de cuidado, pero sí ha habido resultados. Entonces podemos hacer la intervención con tratamiento farmacológico, paralelo a las patologías que ya puedan estar tratándose. Por último, si tengo el mismo resultado, el peso se tranca, no logro mi objetivo, siguen 2 kilos nada más, solamente he logrado bajar 2 kilos, pero ya van 2 meses y no logro bajar en el siguiente mes el peso que corresponde, entonces, y tengo obesidades, miren, ya están más de 35 y están pronto a unos protocolos a marcar ya a partir de 30 la cirugía bariátrica. Entonces, puede ser una gran opción. Dentro de nosotros, tener la opción, ¿no? del tratamiento quirúrgico, no es solamente porque de repente es mi objetivo en la comida o el medicamento, sino ya le agregamos aquí riesgo inminente cardiovascular. Este paciente puede infartar, puede hacer una trombosis, ¿no? El cual lo puede llevar rápidamente a la muerte. Entonces, hasta que yo haga mi dieta, mis 4 kilos, mis 3 kilos por mes, pues eso puede demorar y el evento puede vencer antes. Entonces, estos pacientes sí apremian, ¿no? Reducir de peso rápidamente para disminuir estos factores de riesgo, para lo cual indicamos directamente su cirugía bariátrica, ¿no? La evaluación corresponda por el médico eh, cirujano, cirujano bariátrico. Bien, entonces aquí yo les voy a mostrar lo último en el tratamiento del peso, que ya felizmente ya hay, la tirzepatida, que ya está, ¿no? En plan también de llegar al Perú, esa todavía no hay, esta es la única que todavía no hay, ¿no? Pero pronto sí. Entonces, miren, los medicamentos que tenemos ahora se aplican, estas son por vía inyectable, ¿no? Son los agonistas de los receptores del GLP-1, ¿no? Están aprobados por la FDA, ¿no? Incluso, mire, ya no es una sustancia controlada, en otros países el paciente va y se lo compra, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones que se pueden hacer semanal con cambios de dosis cada 4 semanas. Y sí, podemos lograr, se ha visto que con estos productos podemos llegar incluso a una pérdida de hasta casi 10 kilos. Incluso a veces hasta hablan, si hablamos en porcentaje, se ha logrado hasta el
20%, lo más óptimo, 16 a 20% de peso, de pérdida de peso. Pero así como ven la bondad y que baja de peso, miren también todos los efectos secundarios que se han encontrado y efectivamente sí presentan nuestros pacientes conforme se aumentan más las dosis. Y los estudios están hechos con estas dosis mayores. Entonces yo tendría que estar poco a poco subiendo la dosis a mi paciente para tener ese efecto que muestran los resultados de estos estudios, ¿no? Pero si voy a usar la dosis bajita, no voy a tener el objetivo que plantea, ¿no? Y miren los efectos, ¿no? Sí, sí, es un poco incómodo, ¿no? Tiene náuseas, vómitos, diarrea, hay un retraso en el vaciado gástrico, por eso presentan las náuseas, puede haber estreñimiento, justamente es consecuencia de este vaciado lento, ¿no? El paciente obviamente sí, hay efectivamente una disminución del apetito, ¿no? Algunos toleran, vamos dándole pocas dosis, vamos aumentando cada 4 semanas o cada 2 semanas, un poco incrementando la dosis hasta que puedan tolerar la dosis óptima, ¿no? Y a veces cuando no la toleran, pues quedamos con las dosis más bajas y tratamos de que mantenga con eso, ¿no? Eso no significa que solamente sea el medicamento el objetivo del tratamiento, sino la dieta para facilitar que este paciente consuma las calorías que se le recomienda y quitamos un poco ese impulso, ¿no? De la polifagia y de esa ansiedad permanente, ¿no? Del apetito. Esto sí ya contamos aquí. Semaglutide, la liraglutide, que es la que ahorita está como Victoza, Saxendas, de repente ya la conocen, ¿no? Y sí nos ha dado resultado, ¿no? Se aplica tal cual como una insulina, ¿no? Las dosis va de 0,6 miligramos subcutáneo una vez al día, se va incrementando hasta 1,2 y la dosis máxima es de 1,8, con lo cual también los estudios demostraron la pérdida de peso, ¿no? Tampoco es una sustancia controlada, ¿no? Y también tiene esos efectos como todo GLP-1. Estos son los, y por último, también, eso era lo último en los GLP-1, ¿no? Y también, ya está, también, ¿no? Estos medicamentos, combinaciones entre ansiolíticos que tienen algunos efectos anticonvulsivantes, ¿no? Pero directamente estos ya tienen una acción central, a nivel central, como es la fentermina y el topiramato, una combinación bastante efectiva, ¿sí? ¿No? Que también se inicia el paciente con dosis bajitas, 3,75, ¿no? Y poco a poco se va incrementando a la semana y vamos viendo los efectos. Estos tratamientos también tienen un tope, no es que se les da permanentemente, más o menos hasta 3, ya de repente el cuarto mes, pero el punto de corte es 3 meses, ya tenemos que ver el resultado. Y hay otros también, que también aquí están en venta, la Trexona, el Bupropion, también al mismo nivel que la fentermina y el topiramato. Otros menos, ¿no? De menos resultado, no es como el Orlistat, el cual ya no se usa mucho, porque sus efectos todavía se consiguen al año de tratamiento, mientras que los otros se consiguen en mucho menos tiempo. Y miren, un tiempo se usaba este y tenían también otros efectos indeseables, daba calambres, flatulencias, ¿no? Muchas veces estas deposiciones tenían mucho contenido graso, mucha eliminación de gases que incomodaba realmente al paciente. Bien, estos son otro tipo de medicamentos que ya también solo se puede dar la fentermina, ¿no? Que es la que más estamos usando actualmente. Estos medicamentos no están, pero sí la fentermina. Hay ahora liberación inmediata, igualito se usa con dosis progresiva y hasta un tiempo de 3 a 4 meses. La particularidad de estos medicamentos, que normalmente he usado también con pacientes, es, por ejemplo, a veces el paciente se confía, efectivamente con la fentermina no tienen apetito, les disminuye el máximo de apetito, entonces no comen. Y a veces se confían, bueno, no tengo hambre, a lo que comían tanto que de pronto ya me corte, pues felices por no comer y no comían. Pero resulta que en el momento que ya se terminó la dosis, no había el medicamento y se venía un apetito, pero voraz, típico de esos que no ha comido uno todo el día y en la noche tengo hambre y como lo que sea, ese tipo de apetito. Y por eso hacían fácilmente este efecto rebote.
Entonces aquí, como verán, el basal es el estilo de vida. Esto es un apoyo para que el paciente ayude a manejar mejor su dieta, que ese es el que tiene que ser permanente, no la medicación. Para tal caso, si no va a ser un cambio de estilo de vida, va a tener que usar por lo menos los GLP-1 por siempre. Bien. Entonces hemos hablado de la parte farmacológica, los medicamentos que ya se pueden usar ahora. En complemento de la dieta, se han hablado de muchos tipos de dietas, la dieta intermitente, un sinfín de dietas, ¿no? En las cuales parte desde no solamente hacer restricciones en los grupos de los nutrientes, es decir, carbohidratos, más grasas, sino también incluso solamente que sean hipocalóricas. Pero aquí hay un cuidado. Entonces, las dietas hipocalóricas pueden partir desde 800 hasta 1200 calorías al día. Dietas hipocalóricas sí van a bajar de peso, por supuesto que sí, pero tampoco tienen que ser muy hipocalóricas. Y hablamos hipocalóricas cuando ya están por debajo de 800. Si yo empiezo con 1200, lo puedo bajar a 1000, lo puedo bajar a 900, sí voy a bajar de peso. Con dietas hipocalóricas voy a bajar de peso. Pero hay un punto de las calorías al cual se hizo unos estudios entre medir si sigo bajando, si yo veía que bajaba conforme bajaban las calorías, llegué a 800, si quise bajar incluso menos, esto es en pacientes, por ejemplo, obesos, que uno quisiera que baje rápido de peso, ¿no? Indicado en este grupo de pacientes. Se hizo una comparación entre 400 y 800 y se veía que el individuo no bajaba más de peso, se estancaba, se estancaba. Entonces, ¿cuál era aquí el componente de que por qué cuanto más bajo las calorías, el paciente ya no bajaba de peso? Era porque pasado los 800, incluso ya llegaba a 400, lo que ocurría era una desaceleración de la tasa metabólica. Si yo ya voy viendo que estoy consumiendo poquito a poquito, todo también va a ir ralentizando. Mis procesos metabólicos se ralentizan. Tengo que acomodar mi cuerpo a esa poca caloría, como cuando tienen un teléfono con baja batería, ¿cierto? Ya no van a poder usar todas sus funciones, van a usar las más vitales o las más importantes en nuestro cuerpo sería mantener las funciones vitales, ¿no? O funcionantes. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es hacer una desaceleración de su tasa metabólica. Entonces, ya el cuerpo va a tratar de no perder peso y se estanca y no baja más. Entonces, se encontró un punto de corte entre las 800 calorías. Si yo voy a empezar a consumir menos de esto, voy a desacelerar mi metabolismo y eso no me va a ayudar a seguir bajando de peso. Entonces, se queda dietas hipocalóricas entre 800 y 1200 calorías al día, ¿no? El estilo de vida saludable, finalmente lo que se trata de entrenar al paciente es que adopte un cambio en su forma de comer, cambiar todos esos años que venía comiendo, que generaron la obesidad, definitivamente hacer un cambio total, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces, como hablábamos también, ¿cuál es el objetivo tanto de mi dieta? Es disminuir por lo menos un 7%, ¿no? Algunos hasta 10, pero mínimo 7% del peso inicial, ¿no? A partir de mi peso. Mi primer objetivo es disminuir ese 7% del peso, que lo tengo que hacer graduable, graduable. Bien, entonces, ¿qué hay con el ejercicio? También es otra temática dentro de los planes. Ya le doy la dieta, le ayudo con el medicamento, pero tengo que usar este otro recurso del ejercicio, movimientos musculares, el cual me ayuda a consumir bastantes calorías. Si yo voy a hacer la dieta solamente estando quieta, pues voy a terminar comiendo muy hipocalórica, va a tener que ser mi dieta para conseguir esa disminución de peso, ¿no? Entonces puedo usar ese recurso del ejercicio, el cual también tiene que ser graduable, relacionado al peso. No le puedo decir a un paciente que tenga un IMC de 40, váyase a correr o haga el step en el gym. No le puedo decir eso. Tengo que empezar con ejercicios, ¿no? De, de baja intensidad, ¿no? De repente que solo camine, la primera, si por ejemplo se implementa 150 minutos a la semana con caminatas ligeras, él no va a empezar con caminatas ligeras, empezará simplemente con las caminatas normales, pausadas, lentas, y voy haciendo progresivo hasta llegar a las caminatas ligeras. Tengo que ver la reacción de sus rodillas, sus piernas, si eso está generando alguna dolencia, ¿no? A nivel biomecánico, por ejemplo, ¿no? Que la pueda alterar.
Eso tiene que ser graduable, como les repito, relacionado al peso, ¿no? Entonces, si yo logro al paciente que logre tener un hábito en su ejercicio, este sí va a ser un buen indicador de que el paciente sí va a ir, se va a continuar perdiendo peso. Pero si veo que es un paciente que ya, bueno, se acomodó a la comida, pero no ha tenido adherencia con el ejercicio, esto sí no se ve bien, ¿no? Entonces, solamente a costa de su dieta piensa bajar de peso, las dietas van a tener que ser al borde ya de las dietas de muy baja caloría que tampoco nos les va a ayudar. Un apoyo conductual, sí, de todas maneras, este cambio radical probablemente requiera de un apoyo, un acompañamiento psicológico, de repente de una terapia también psiquiátrica, con la finalidad de que todos los cambios que uno está generando en el paciente le dure lo más que pueda, ¿no? Esto sea de largo plazo, no sea de un par de meses, de un mes, de una emoción de un momento y después todo lo deje. Y como vemos, conforme más aumenta, aumenta su riesgo de mortalidad. Y tengamos un paciente que en menos de un año con un infarto, ¿no? Más severo. Muy bien. Aquí alguna pregunta, comentario antes de pasar a la segunda parte. ¿Cuánto es el objetivo del peso que tenemos que plantearnos frente a nuestro paciente con obesidad, sea del grado que tenga? Mínimo 7%, doctora, el Muy peso bien, corporal. 7%. Muy bien. Doctora, una consulta. En ese tipo de pacientes se podría utilizar por ejemplo, el ayuno intermitente para pacientes que estén con síndrome metabólico. Sí, se puede probar. Miren, estas dietas, si bien aparecen un sinfín de dietas, ¿no? Un sinfín. No todas se acomodan, tienen sus inconvenientes, ¿no? De tal manera que mientras nos demuestre que las calorías son inferiores a las que está consumiendo y lo pueda tolerar, de verdad que por mi parte podría ser, ¿no? Podría ser. Hay que ver si es que el paciente está entrenado. Un paciente que tiene una polifagia, una ansiedad, le pones un ayuno intermitente, pues, no lo logra, ¿no? Dietas cetogénicas que a veces son muy bajas calorías, un estado cetogénico también a veces crea dolores de cabeza y están andando con tu dolor de cabeza. Hay que ver lo que el paciente se acomoda, pero definitivamente manejar las calorías. Muchas gracias, doctora. ¿Ok? ¿Cuánto era el perímetro abdominal en un obeso? La, la alteración de la circunferencia, a partir de cuánto en mujeres y a partir de cuánto en varones. En varones era más de 102. Muy bien. ¿Y en mujeres? En mujeres 88. 88. Muy bien, muy bien. Eso sí, ya de repente algunos ya estamos llegando al 88. Hay que tener cuidado. ¿Ya? A ver, ¿qué otras preguntas? Eh, le pregunto, a ver. ¿Se acuerdan de los criterios de... Esto sí, de repente está un poquito más allá. Es de los criterios de síndrome metabólico. El perímetro abdominal ya está. Depresión arterial. Mayor a ¿Se acuerdan? 130/85. Muy bien, muy bien. Dos. Glucosa Mayor a 110. mayor a 100. Nada más mayor a 100. Bien. ¿Qué más? Faltan dos, que tiene que ver algo con el perfil lipídico, ¿se acuerdan? El HDL y el triglicérido. ¿Cómo debe estar el HDL síndrome metabólico? Menos Alto. de 40 o 50. En caso de hombres, menos de Bajo. 40. Ajá. Ajá, va. Basta que esté bajo. Bajo.
no se olvide. Ya le utilizan los rangos, pero que esté bajo. Y mis triglicéridos, Menor a 150, Elevado. mayor a 150. Mayor. mayor a 150. Muy bien. Sencillamente con eso, mucho antes de que el paciente ya tenga alguna enfermedad, estemos en una obesidad de segundo grado, tercer grado, donde ya esté prediabético, ya incluso mucho antes en el sobrepeso, podemos usar estos criterios. Han visto que en la consulta vienen, me han dicho que estoy gordita, vengo por el peso. Usen estos criterios. Es que no hay nada, la vista le tomaron la presión, los signos vitales, todo está estable. Pídanle estos análisis. Ya aquí por lo menos vamos a tener muy anticipadamente algún riesgo por ahí que esté empezando el paciente. ¿Ya? Y si ya encuentran algo, una presión de 135 con 84, por ejemplo, no, ya están dando al tope. Han visto que otros vienen con 110, 60, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado ya con este paciente. De repente este es un pico tranquilo, de repente en la noche le sube la presión, ¿no? Pero a veces cuando no ven que está todo sano, trabajen con los criterios de síndrome metabólico, ¿ya? Listo, entonces pasamos a la dislipidemia, ¿correcto? Entonces esto es también una condicionamiento también de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, vamos a hacer la definición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el colesterol aquí que se involucra fuertemente con estos riesgos cardiovasculares? Y esto sí es mucho más relacionado, mucho más asociado, mucho más cerca del daño como lo hace la obesidad, es el LDL, ¿no? Que condiciona ¿qué cosa? Las placas ateroscleróticas en todo nuestro circuito arterial, ¿no? En todos nuestros vasos. ¿Qué va a ocasionar? Que estas paredes se endurezcan, se engrosen, ¿no? Nuestras paredes arteriales producto de estos depósitos de colesterol, que no solamente hay colesterol, hay fibrina, calcio, y se empieza a hacer como una especie de una pared dura, perdiendo elasticidad, generando que la sangre haga presión al momento de pasar. Y si es que hasta llega a taparse, genera isquemia alrededor. Puedes ver, se puede presentar en un paciente con ACV, ¿no? Riesgo cardiovascular, o incluso en el corazón, hasta un infarto. ¿Sí? Entonces, mira lo que conlleva. Y este amigo, el LDL, ese es el peligroso. Entonces, tenemos que tenerle bastante atención a este tipo de colesterol, ¿no? Les he puesto aquí una estadística que llama la atención. Miren, ¿no? Esos son del 2015, ¿no? En el cual se calculó, esto estamos hablando de población mundial, 17.7 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, ¿no? Que eso hace el 31% de la población mundial. Mire, ¿cuánta gente muere por una enfermedad cardiovascular? La primera causa de esta enfermedad cardiovascular, los infartos. 7.4 millones de personas se van por un infarto, ¿no? Y otro un poquito menos por accidentes cerebrovasculares, ¿no? De repente un isquémico, un hemorrágico, sobre todo un isquémico, que es la más frecuente de estos casos. Mira, ¿cuánta gente se va? Ustedes han visto que me dio un derrame. ¿Es usted hipertenso? No. ¿Tiene diabetes? No, pero me dio el derrame, ¿no? Posiblemente estamos frente a este cuadro. Y si es obeso, ya saben cómo conlleva eso a aumentar los factores a los riesgos de mortalidad. ¿Sí? Entonces, la dislipidemia, ¿no? La obesidad está relacionada a la dislipidemia. Puntualmente, ¿no? Si aumentamos estas fracciones ya desde el VLDL, triglicérido, ya en el colesterol total, con la disminución de HDL, ya es un riesgo, ¿no? Esto ya es un riesgo. Entonces, tenemos que saber interpretar estos perfiles lipídicos como ustedes lo han visto. Y como lo ven, ahora ya van a ver distinto el perfil lipídico. Si se subió el triglicérido, si se bajó el HDL, cómo está el VLDL o el triglicérido está normal, pero el LDL está elevadísimo, ¿no? Entonces, todo esto se va a relacionar, toda esta alteración se relaciona directamente con un daño a nivel vascular, ¿no? La aterogénesis, ¿no? Enfermedades coronarias, periféricas, directamente relacionadas. Aterogénesis, ¿no? Sobre todo por este tipo de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Los triglicéridos, ¿qué riesgo me pone los triglicéridos? Mire, alto riesgo de pancreatitis, ¿no?
y los estetosis hepáticas no alcohólicas, como hemos visto que también sucede en la obesidad, ¿no? Y por eso se relacionan ambos. Bien, entonces, ¿qué ocurre a nivel fisiopatológico? Entonces, lo que vamos a ver es de que hay dos tipos de vías, una vía exógena y una vía endógena. O sea, la vía exógena es la comida que ingerimos, ¿no? Ingresa, llega al intestino, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, los alimentos que se obtienen, los triglicéridos, los ácidos grasos libres, ¿no? Y todo este colesterol. Esto se encapsula, todo esto que proviene de los alimentos, se encapsula en los llamados kilomicrones. Estos kilomicrones, para que se transporten en sangre, necesitan las apolipoproteínas, que pueden ser de diferentes tipos. En este caso aquí sería la B48. Esta va a ayudar a que se transporte a nivel de los capilares. ¿Qué va a suceder en los capilares? Que este kilomicrón libere los ácidos grasos libres que se necesitan, ¿no? ¿Dónde se van a depositar esos ácidos grasos libres? A nivel muscular y a nivel del adipocito. Ahí se quedan, ahí se van a ir estoqueando. Como no lo uso, ahí lo voy a guardar. Músculo y en la grasa corporal, ¿sí? Esta es una vía exógena. Pero también tengo otra vía que es la endógena, la que viene directamente de los guardados del hígado, ¿no? Forma el VLDL, miren, del hígado, ¿no? Igualito, de la misma manera, los kilomicrones, porque los restos que estos quedan en el capilar van y se guardan en el hígado. Como estos se están guardando aquí, estos también salen y se liberan a la sangre, pero ya en forma de VLDL, de más baja densidad todavía. Aquí de la misma manera se conforman los kilomicrones con sus respectivas apolipoproteínas para transportarse en los capilares. Y de la misma manera libera los ácidos grasos libres que se van a seguir acumulando en el tejido adiposo y en el músculo. Estos, así como liberaron aquí sus kilomicrones, sus residuales, se almacenan en el hígado, estos liberan LDL. Entonces, miren de dónde viene, desde acá. Todo lo que como, el exceso lo libero, lo guardo acá. Como tengo demasiado, sigo liberando y al final termino formando el LDL, que este es el patológico, no el peligroso, ¿no? Entonces, los kilomicrones, ¿cómo se ven? ¿Cómo se componen? Miren, triglicéridos, la mitad. Y miren acá, ¿no? Mucho más todavía. Esta es la cantidad de triglicéridos que van, y de aquí es donde se van a producir estos ácidos grasos libres que se van a acumular y se van a guardar en el músculo y en el tejido adiposo, ¿no? Con sus respectivas apolipoproteínas con las cuales se transportan en los capilares. Bien, en este cuadro también mucho más bonito, más esquemático, todo en uno, ¿no? Entonces aquí la vía exógena, que decíamos se viene con los kilomicrones, que a través de la linfa llega a los vasos sanguíneos y a través de esta enzima, la lipoproteína lipasa, degrada el triglicérido y saca los ácidos grasos libres, los cuales lo va a almacenar en el músculo y en el tejido adiposo. Los que no se usan se van y se guardan en el hígado. Del hígado vuelve a salir, porque estos no los pueden tener acumulados, no hay que sacar, hay que limpiar, y sale el VLD de la misma manera, en forma de kilomicrón, ¿no? Conducido por estas apolipoproteínas, se van a los capilares, la misma enzima actúa, la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos libres que también van a terminar guardándose en los miocitos y en los adipocitos. Los productos que salen es el LDL, que se vuelve a juntar en el hígado, de ahí que por eso este hígado graso que contiene harto LDL, miren lo peligroso que es para el hígado, el riesgo del hígado graso alcohólico y de cirrosis, ¿no? Y asimismo, no solamente en el hígado, sino en otros tipos de tejidos extrahepáticos, ¿sí? Clarito, ¿no? Sencillo para entenderse cómo es este mecanismo de la dislipidemia, ¿no? La ruta endógena y la ruta exógena. Y tenemos también nosotros un mecanismo de protección, ¿no? En la cual se van a bloquear esto. Cuando tenemos mucho LDL en sangre, ¿no? A nivel extrahepático, lo que va a hacer es se van a activar unas enzimas, ¿no? En las cuales bloquean los receptores del LDL. Miren todo lo que es el mecanismo de protección, de autocuidado a nivel hepático, de tal manera que ya no va a permitir y los receptores
los destruye a nivel lisosomal, hace una degradación lisosomal, ¿no? Como una fagocitosis, como estas tienen enzimas, las degradan con la finalidad de que ya no haya ningún receptor y el LDL no entre, para preservar lo que queda. Imagínense cuánto todavía, para una cirrosis hepática, cuánto LDL acumulamos. Muy bien. Entonces, si bien pedimos los exámenes de laboratorio, con el cual nos entregan detalladamente todos los valores, también lo podemos calcular, ¿no? Entonces, esta es una forma, la fórmula de Friedewald, en la cual calculamos el LDL de la siguiente manera: colesterol total menos el triglicérido entre 5 más el HDL, ¿no? Y podemos tener un aproximado calculado, en el cual parece ser el más aproximado a tener el verdadero resultado del LDL. Lo podemos hacer incluso una vez teniendo los resultados, a ver si coincide con el resultado que nos calcula, ¿no? Porque también en el laboratorio hacen los cálculos, no es que encuentran el LDL. Y estas son las manifestaciones clínicas cuando están muy altas, ¿no? Síntomas, dolor abdominal, a nivel epigástrico, ¿no? Que a veces sí confunde con un estado de gastritis, acidez, hasta el riesgo de pancreatitis. ¿Cuál era el colesterol que ocasionaba pancreatitis? ¿Que se relacionaba con la pancreatitis? Triglicéridos. Triglicéridos. Muy bien, los triglicéridos. ¿Y con el infarto? ¿Cuál? Riesgo cardiovascular, LDL. El LDL. Muy bien, el LDL. ¿Ya? Entonces es importante encontrar, si de repente no te vino en el resultado, calcúlalo, que tengo que saber ese LDL cuánto está. También hay otros cálculos, el no HDL, dado de que el HDL es el colesterol bueno, podría también hacer un cálculo que es en realidad como un cálculo entre todo menos el HDL. ¿Cuánto en total menos de HDL tengo? ¿No? Pero si puedo hacer con la fórmula, encontrar el verdadero valor del LDL, mucho mejor. También es valedero el no HDL, ¿no? Entonces, mire, todos los estudios que se han hecho relacionados al LDL, toditos los estudios que ven aquí, ¿no? Se nota de que, demuestra de que cuanto más alto el LDL, el riesgo de mortalidad es alto. Y cuanto más bajo lo tengo, obviamente por consiguiente es menor. Esto está demostrado con estudios, se han hecho seguimientos a largo plazo, ¿no? Y los cuales han visto pues, muertes fatales, ¿no? No solamente que el paciente tuvo un ACV, sino que incluso con muerte fatal, ¿no? Entonces, miren la relación y lo importante de identificar este colesterol y tratarlo. Nadie quiere correr riesgo si mi riesgo es la mortalidad. Entonces, debo tratar. Los triglicéridos todavía pueden ahí intentar que la dieta y todo con valores no tan altos pueden solucionar con la dieta, pero este LDL no le den chance. Muy bien, entonces aquí ya pasamos a los algoritmos que también para dar tratamiento respecto a la alteración del colesterol voy a medir mi riesgo cardiovascular. Así es como están propuestas las guías, los últimos protocolos, ¿no? Entonces vamos a estadiar, ¿no? Acá aquí está mucho mejor. Este está más desglosado, ¿no? Este es como lo he puesto general, ¿no? En lo cual dividen en riesgo bajo, riesgo moderado, muy alto riesgo, no más alto. Esto se refiere al riesgo cardiovascular. Pueden usar cualquier score. No han definido que un score sea mejor que el otro. Desde el Framingham, hay otros scores también, ¿no? Al cual pueden medir. Una vez que yo determine cuánto es mi riesgo cardiovascular, que es, acá por ejemplo han usado el Global Risk, ¿no? Menos del 10% es de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi riesgo de morir menos del 10%, porque todos los riesgos cardiovasculares están hechos en 10 años. Si mi riesgo de morir es menos del 10% en 10 años, entonces me corresponde un riesgo bajo. Si está entre 10 y 19%, ya moderado. Algún factor más yo debo estar teniendo para que mi riesgo aumente. Si tengo el riesgo muy alto, ¿no? O más alto riesgo, de eso va a depender las metas de mi colesterol.
¿sí? Si tengo un riesgo bajo, de repente no voy a bajar mucho mi colesterol LDL, lo voy a mantener en un rango estable. Pero si yo ya tengo riesgo de por sí de tener un riesgo cardiovascular y tengo mi LDL alto, que está relacionado con la mortalidad, lo debo tener más bajo. Eso quiere decir el tratamiento, ¿no? Con el riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, un poquito revisamos acá. Riesgo bajo, ¿no? No tiene enfermedad cardiovascular, ¿no? Y tampoco probabilidad de este tipo de eventos, ¿no? Eso me coloca si es que dentro de mis cálculos, en la aplicación que usen o el riesgo que usen, el score que usen, les indica que están menos del 10%. Entonces, mi meta, por ejemplo, estamos hablando del LDL, tranquilamente lo puedo tener menos de 115, ¿no? Miren, ya de riesgo bajo me indica que debe estar menos de 115. Yo recuerdo que todavía antes el LDL era menos de 150. Miren, ya no, el riesgo bajo ya lo debo tener menos de 115, ¿no? Mi tratamiento, bueno, hay que controlar los factores de riesgo, si es que el paciente fuma, es sedentario, ¿no? Tratar de hacer la educación correspondiente a la alteración que tiene el paciente, ¿no? Cambiar el tipo de su alimentación, ¿no? Promover la actividad física. Mi control anual, porque es de un riesgo bajo, tranquilo. Meta, mi colesterol LDL 115. Entonces, todo tratamiento de dislipidemia lo vamos a hacer en función de su riesgo de muerte, de su riesgo cardiovascular. De eso va a depender la meta. Por eso no es para todos iguales. Si yo tengo un riesgo moderado, he hecho mi cálculo, mi riesgo cardiovascular me indica de que tengo el riesgo de morir en 10 años entre un 10 y 20%, 19%, entonces mis metas tienen que ser más bajas. Ya voy a hacer mi cálculo de LDL, mi meta, mejor dicho, de LDL ya tiene que ser por debajo de 100. Si soy más optimista todavía, lo puedo hacer, como he puesto aquí opcional, reducir hasta en 40 miligramos según el valor de inicio, ¿no? Pero tranquilo aquí con que sea menos de 100 miligramos por decilitro. Si acá era 115, en el moderado ya lo debo tener por debajo de 100. Miren que aquí solamente no hay todavía ninguna patología. ¿Qué cambios en el estilo de vida voy a usar? ¿No? Controlaré también todo factor de riesgo, sedentarismo, cigarro, comida, la actividad física, ¿no? Voy a regular eso. Y ya miren aquí, las guías ya me indican de que puedo iniciar un tratamiento farmacológico, miren, para llegar a la meta de 100, que es un riesgo moderado, ¿no? ¿Puedo usar estatinas? Sí, están a mediana intensidad, en dosis bajas. ¿Alguien me puede decir el nombre de una estatina? Bien conocidas. Seguro que Atorvastatina. muy bien. ¿Alguna otra estatina? A ver, muy bien la atorvastatina. Bien, bien, está bien. Otra, La simvastatina. muy bien, la simvastatina, rosuvastatina también, ¿no? La atorvastatina y la rosuvastatina son las estatinas con las cuales muchos de los estudios han demostrado efectividad y control, ¿no? La simvastatina efectivamente sí, dentro de metas que podamos conseguir en disminuir más rápido el LDL, este sí no ha demostrado mucha efectividad, pero por en todo caso lo podría usar de repente en moderado. Todavía puedo cuestionar si voy a usar o no alguna estatina. ¿Sí? Entonces, mi meta en moderado, menos de 100 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si ya tengo, que era riesgo moderado, y es otro riesgo moderado, un poco más moderado? Entonces, aquí miren lo que yo voy a encontrar. De repente aquí ya el paciente ya tiene diabetes, ¿no? Y es un riesgo un poco más alto, ¿no? Puedo tener de repente ya incluso una hipertensión que ya conlleva incluso algún grado de alteración en el filtrado glomerular. Y aquí las metas de mi LDL tienen que ser más bajas todavía. Si yo tengo un paciente diabético, miren, el LDL dentro de nuestros protocolos que manejamos lo debo tener por debajo de 70. Los valores y las metas del LDL cambian según el riesgo vascular que corre el paciente, ¿sí? Entonces aquí ya con estos riesgos que el paciente tiene de ser hipertenso, de ser diabético, mi meta es mucho más baja, ¿no?
Vamos aquí, modificación, lo mismo, ¿no? Voy a tener que hacer un control, ya no lo voy a hacer anual, ya desde el moderado ya empiezo a hacer semestralmente, estilos de vida, dieta, ejercicio, ¿no? Sedentarismo, promover, ¿no?, el movimiento. Y aquí sí, miren la diferencia con el menos moderado, ya las estatinas en dosis altas. ¿Cuál sería en la atorvastatina una dosis baja? ¿Alguien me puede decir? 10 miligramos, 20 miligramos. Y si ya hablamos de intensidad, ya tengo que subir a 40, incluso 80 miligramos, ¿no? Pues eso ya es en riesgos muy altos. Y aquí incluso, mira, las guías están siendo un poco más agresivas, ya agregar un complemento como es la ezetimiba, que a veces esto antes lo usábamos ya cuando estaban todavía en riesgo muy alto, pero mira, ya se está bajando en un riesgo moderado. ¿Sí? Y cuando ya llegan a riesgos muy altos, según este cálculo de riesgo cardiovascular, y el paciente de repente ya tiene un evento cardiovascular, ya se vuelve más peligroso todavía, las metas de ser diabético, de tener una enfermedad renal crónica, y diabetes tipo 2 me refiero, ¿no? Por ejemplo, ya de repente algún evento cardiovascular también, miren hasta qué punto puedo bajar mi LDL. Como verán, ya no es un valor único, eso va a depender va a depender del riesgo. En este caso, miren a cuánto ha llegado, tengo que tenerlo por debajo de 55, que sería lo ideal, mínimamente por debajo de 70, opcionalmente u óptimamente, si lo voy a poner así, por debajo de 55, no voy a aumentar mi riesgo de mortalidad. ¿Sí? Los mismos cambios de siempre, y aquí en el tratamiento farmacológico, miren, ya se agrega la estatina, la ezetimiba obligatorio, y o ya estos tratamientos a nivel molecular. Justamente estos medicamentos que actúan bloqueando los receptores ya del LDL con la finalidad de disminuir estos daños, sobre todo a nivel hepático y en cualquier tejido donde tenga estos receptores de LDL, ¿no? Ya son tratamientos a nivel molecular. Entonces, así se va intensificando el tratamiento. Antes era sencillo, menos de 150, tardas la estatina, recién si tenía un evento, aumentabas el tratamiento. Y eso ha cambiado completamente. Se usa el score de riesgo cardiovascular y de acuerdo al resultado, mis metas también cambian. Bueno, esto ya de muy extremadamente alto, ¿no? Ya mantenerlo siempre por debajo de 55. Si es que yo tuviera un mínimo de colesterol, ¿no? Se ha planteado hasta 40. En 40 tengo que evitar que eso tampoco no disminuya menos de 40. Si ya yo veo que estoy en 40, ya al borde de bajar, de estar por debajo de 40, debo reducir la dosis, ¿no? No mantenerla alta, no la debo tener tampoco por debajo de 40, ¿no? Las modificaciones de siempre, y aquí miren, ¿no? Ya la mezcla de ambos, ¿no? Ezetimiba ya con el tratamiento molecular directamente, porque a veces las estatinas ya no controlan, ¿no? Ni aún en dosis altas y aún por sus efectos secundarios también, ¿no? Hemos hablado de las estatinas, justo lo que ustedes me han mencionado, la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y otras estatinas, ¿no? Las más comunes, conocidas, están la atorvastatina, rosuvastatina y también la simvastatina. Los estudios en los cuales, para que ustedes estén seguros de dar y que va a dar resultado, están con la atorvastatina, ¿no? Y algunos estudios con la rosuvastatina. Las dosis pueden variar desde 10, miren, se puede dar hasta 80 miligramos cuando hablamos tratamientos de alta intensidad. La rosuvastatina, que de por sí es más potente, un 80 de atorvastatina equivale a los 40 de rosuvastatina. Y en fibratos, que también sí se contempla, sobre todo cuando tengo alterados los triglicéridos, el cual puedo combinar tranquilamente con una estatina, ¿sí? Triglicéridos mayores a 800, imagínense, de alto riesgo cardiovascular, también relacionado con riesgo cardiovascular. Ya de 200, desde 200 a 500, la opción, ¿no? Con las estatinas, eh, en dosis altas, miren, incluso aquí recomiendan en dosis altas. Aquí tengo el cuidado de calcular, aquí ve, aquí sí recomienda calcular el no HDL, no debe exceder el 30, ¿no? Y tener bien el cálculo también de la LDL.
Si tengo triglicéridos mayor a 500, aquí sí debo mezclar una estatina, miren, ¿no? Con un fibrato. Y si lo tengo más de 800, ya es incluso aquí, ¿no? Tengo que considerar la asociación incluso aquí con omegas, ¿no? E incluso hacer permanente tratamiento, porque sí se ha llegado. ¿Qué riesgo? Riesgo de pancreatitis. Entonces tengo que apresurarme a bajar estos triglicéridos, a revisar bien la dieta de estos pacientes. Y sí hay respuestas, sí responden bastante bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Prácticamente ya hemos llegado al final. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ha quedado todo claro, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, que tenemos que aclarar, ¿no? Estimar el riesgo cardiovascular es importante para dar el tratamiento, ¿no? Para los cuadros de dislipidemia, ¿sí? Eso me va a marcar mucho la intensidad en el tratamiento. ¿Qué tan intensiva tengo que ser? Bajo riesgo, moderado, alto y muy alto riesgo, ¿no? Las estatinas y los hábitos saludables pues son determinantes en el tratamiento. Como han visto, incluso desde el bajo grado ya se puede iniciar estatinas y es mejor darles, es mucho mejor darles, ¿sí? Hablando en la conclusión de la obesidad, pues ya sabe, la obesidad es un factor de riesgo. Un paciente obeso con las medidas que ya conocen, con los cálculos que ya hemos aprendido a identificar los grados de obesidad, es un factor de riesgo. ¿De qué? De enfermedades cardiovasculares. Cuanto más grado aumento, no solamente tengo que pensar que está más gordito, tiene más riesgo de morirse, que se lo ha demostrado con estudios. Y eso era un estudio de riesgo de muerte por todas las causas. Es un potenciador la obesidad para cualquier situación que el paciente tenga, ¿no? Si es fumador, la obesidad le aumentará más el riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, no se olviden que estar obesos es una condición de una enfermedad inflamatoria de bajo riesgo. Es un enfermo de siempre. Es un enfermo de siempre. Sí, esto va a tomar tiempo, de repente en que desarrolle, ¿no? Estas complicaciones que hemos mencionado, pero nosotros tenemos que anticipar y sí los podemos evaluar, ¿no? Síndrome metabólico, ya ver, ¿no? Los factores de riesgo con triglicéridos, la presión, la glucosa, ¿no? Buscar estas patologías que de repente ya pueden estar empezando. Si ya le dio su diabetes, ya le dio su prediabetes, ya le dio su hipertensión, tratar. Si sigue gordito, sigo en el plan de bajar de peso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, algo que quieran acotar, de repente comentar. Ya van a ver ahora el obeso de otro ángulo, ¿no? Ya no solamente del simple gordito. ¿Sí? Muy bueno, chicos, en vista de que ya no hay más preguntas, espero haya quedado todo claro. He aumentado algunos cuadritos aquí, lo que le proporcioné a la delegada, yo le voy a volver a enviar, ¿sí? Para que le den siempre un repaso importante para, sobre todo, para tener en cuenta cómo plantear el tratamiento de la dislipidemia, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Ok, doctora. hasta luego con todos.